Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. Si hay un rasgo de la civilización quemita que permanece prácticamente invariable, es su religión. Y esto es así porque desde los primeros compases de aquella civilización, ésta actuó como un elemento catalizador de la sociedad en su conjunto. Estamos ante una especie de círculo cerrado en el que las clases dominantes utilizaron los argumentos religiosos como recurso legitimador de su poder que a su vez era proyectado en el mantenimiento de toda una serie de infraestructuras materiales e ideológicas que hacían posible el funcionamiento del país y que, por tanto, resultaban beneficiosas para la población en su conjunto. La íntima relación de la monarquía con las instancias divinas le confería el poder de facilitar la vida a los demás. Los dioses, a través del monarca, garantizaban la fertilidad de los campos y del ganado. Le otorgaban la fuerza y sabiduría necesarias para defender a su pueblo de las amenazas internas y externas. Garantizaban la fecundidad de los seres humanos y la continuidad de las estirpes familiares, etcétera, etcétera. Y por esa razón, la totalidad de la población sostuvo durante milenios y de forma incondicional un sistema religioso sin grandes cambios de contenido. El primer factor clave de la religión quemita es su fuerte componente animista, que determina una configuración bipartita de la esencia humana, formada por dos elementos que luego comentaré en detalle: el Ka, una especie de doble del ser corporal, y el Ba, que correspondería al soplo vital del ser humano, a su alma. Dos elementos cuya reunión tras la muerte permitiría la continuación de la vida en el más allá. El segundo factor es su inspiración cósmica, que se refleja en el culto privilegiado que los astros, y particularmente el Sol, gozaron en Kemet. No obstante, esas advocaciones siempre estuvieron vinculadas al culto de los espíritus, lo que explica que durante toda la historia quemita los ritos funerarios constituyesen uno de los principales focos de atención religiosa y que la divinidad más popular fuese Osiris, el dios de los muertos. Finalmente, el tercer pilar de este entramado ideológico es su carácter politeísta, aunque con cierta tendencia al particularismo, ya que cada ciudad o circunscripción territorial tenía una divinidad propia a la que rendía culto preferente. Pero, ¿de dónde proceden esas ideas religiosas? Pues obviamente de las poblaciones que habitaron el Valle del Nilo durante época predinástica. Aquellas sociedades se organizaron en comunidades agrícolas relativamente igualitarias y desarrollaron una organización social, política y económica cada vez más compleja. Esto acabará generando un doble conflicto, uno de orden interno que conduce a la aparición de una sociedad fuertemente jerarquizada y otro de orden externo, al poner en contacto distintas unidades políticas que han de resolver sus conflictos de distintas formas, incluso mediante la violencia. Y es precisamente ese conflicto entre los dos pequeños estados emergentes de finales del periodo predinástico el origen de la religión quemita, ya que exigió la construcción de unos códigos morales que justificasen la superioridad de unas comunidades frente a otras. Algunos de los recursos utilizados fueron directos y expeditivos, de confrontación bélica, por ejemplo, pero otros fueron de carácter simbólico. Uno de ellos fue la elaboración de un mito que relatase el conflicto entre los dioses, que contribuyó a cimentar ideológicamente lo que se estaba construyendo en el plano real, la consolidación de un poder unitario bajo una autoridad individual, presuntamente ajena al resto de los mortales. Era el triunfo de una metáfora que enfrentaba el orden con el caos, o el poder político con la anarquía, y que forjó una mentalidad colectiva que, con ligeras variaciones, se mantuvo durante 3000 años. Y a partir de esa metáfora se elaboraron las cosmogonías del mundo quemita, o lo que es lo mismo, el relato de cómo se formó el mundo con todo lo que éste comprende: los dioses, las personas, los animales, los astros, la tierra, el agua, todo. Conocemos 3 ciclos cosmogónicos procedentes de otros tantos lugares diferentes: Heliópolis, Hermópolis y Menfis. El más antiguo es el heliopolitano,
llamado así porque fue creado por los sacerdotes del templo de Ra en la ciudad de On, llamada después por los griegos Heliópolis. Según este relato, al principio el mundo no existía. Todo se hallaba confundido en un caos amorfo y oscuro, sumido por un océano caótico llamado Nun. No obstante, ese medio albergaba la fuerza creadora, Atum, el que existe por sí mismo, el Dios primordial que, tomando en un momento dado conciencia de sí mismo, gritó: «¡Ven a mí!». Emergió entonces la colina Ben-Ben, el primer trozo de materia sólida. Esa fue la morada de Atum, y con ella vemos aparecer el primer lugar, el eje del mundo a partir del cual comienza a establecerse el orden y la inteligencia para crear a los dioses y disipar las tinieblas. Al tomar conocimiento de su existencia, Atum puso en marcha la creación que, dependiendo de los textos, es relatada de diversas formas, recurriendo a la masturbación, autoinseminándose, nombrando las partes de su cuerpo que adquieren la forma de dioses separados, etc. Atum se diversifica y crea al primer principio femenino y masculino, dando lugar a la primera pareja formada por Shu, el aire, y su esposa Tefnut, la humedad. Son los antepasados de todos los dioses. Ellos, a su vez, se unieron para dar vida a Nut, la bóveda celeste, y su esposo Geb, personificación de la tierra. Shu había prohibido a Nut que se casara con su hermano Geb, pero al desobedecer ésta, se interpuso entre ambos para que no pudiesen estar unidos. De este modo se creó una de las imágenes más evocadoras de toda la religión quemita: Geb tumbado en el suelo, Nut arqueada sobre la tierra y Shu entre ambos, dando lugar a la atmósfera, el espacio necesario para la existencia de la luz y los seres vivos. No obstante, Shu y Nut lograron al fin copular, dando así vida a dos pares de gemelos. Por una parte Osiris, que se unió con su gemela Isis, procreando así a Horus, ascendiente directo del rey. Por otra, Set, que lo hizo con su hermana Neftis. La pareja Osiris-Isis, junto a su hijo Horus, representan los valores positivos, de manera que se convierte en el prototipo de la familia real. Por el contrario, Set y Neftis son la pareja antagonista, encarnando los peligros internos que amenazan al orden terrenal y más específicamente a la monarquía. Una vez establecido el mito de la creación, el panteón de divinidades quemita se desarrolló a partir de un gran número de cultos locales vinculados a los principales núcleos de población, donde eran atendidos por sus respectivos cuerpos sacerdotales y escuelas teológicas. El origen de las distintas deidades es incierto. Algunas de ellas parecen tenerlo en dioses animales del África prehistórica, mientras que otros muestran un indiscutible origen foráneo. En cualquier caso, todos esos entes fueron amalgamándose progresivamente en una complicada estructura religiosa. Por esta misma razón, la composición de aquel panteón no fue constante, ya que el mayor o menor apoyo oficial al culto de una u otra escuela teológica determinaba también la hegemonía de una u otra deidad o grupo de deidades. En términos generales, podrían distinguirse dos categorías de divinidades. Por un lado, encontramos las divinidades cósmicas, que tuvieron un carácter universal, porque se les rindió culto en todo el ámbito de Kemet. Entre estas cabe destacar una tríada: el dios Sol Ra, el dios de la tierra Geb y la diosa del cielo Nut. Durante gran parte del periodo dinástico, el principal culto fue el otorgado al disco solar Ra, jefe de las deidades cósmicas y de quien los reyes quemitas se proclamaban descendientes. No obstante, esta divinidad se fue fundiendo gradualmente con el dios Amón, hasta acabar convirtiéndose en la 18ª dinastía en el dios supremo Amón-Ra, adquiriendo entonces su culto el carácter de religión de Estado. Por otro, encontramos a las divinidades locales, propias de cada núcleo de población importante. Algunas de ellas acabarán adquiriendo gran importancia en estrecha relación con la localización del poder central en cada periodo considerado. Badjet en Buto, Bastet en Bubastis, Sekhmet en Sekhem,
Ptah en Memphis, Herushef en Heracleópolis Magna, Tot en Hermópolis, Osiris en Ábidos, Hathor en Dendera, Horus en Hieracómpolis o Anuket en Elefantina, por citar algunos. Las distintas escuelas teológicas establecieron agrupaciones de dioses primarios y secundarios siguiendo una lógica familiar. De ahí surgieron los conceptos de Enéada, que es la agrupación de 9 divinidades, y de Tríada, un grupo divino formado por un padre, una madre y un hijo o hija. Cada ciudad importante poseía su propia Enéada y su propia Tríada, cuya importancia fluctuó según el papel político de los centros urbanos donde eran veneradas. Y un aspecto más. Conforme la religión fue evolucionando, muchos seres humanos glorificados tras su muerte acabaron siendo confundidos con dioses. Así, Imhotep, que era originalmente el visir del rey Djoser, de la tercera dinastía, llegó a ser conceptuado como un semidios y venerado en múltiples templos del país. Pero a estas dos categorías principales habría que añadir otras que, según el momento, adquirieron una notable importancia. Una de ellas son los cultos zoolátricos, es decir, aquellos que tienen a un animal por objeto de veneración. Ya en los primeros momentos del Kemet dinástico se procedió a divinizar algunos animales. Los ejemplos más notables son el escarabajo, identificado con el dios solar de Atón, el cocodrilo, identificado con el Nilo y la fertilidad que provocaba su irrigación, o también el toro Apis, originario de Memphis, con un significado similar. Pero no va a ser hasta finales del Reino Nuevo cuando el culto a los animales adquiere proporciones realmente importantes. De hecho, será en la Baja Época cuando aparezcan impresionantes complejos de culto y enterramiento dedicados a animales. Baste citar el enorme complejo cultual a la diosa gata Bastet, protectora del hogar, el Serapeion de Saqqara, donde se rendía culto al buey Apis como garante de la fertilidad, o la Galería de los Ibis, también en el mismo complejo funerario, donde se depositaron los cuerpos momificados de miles de ibis, un ave venerada por ser considerada la encarnación de Tot. Otro culto importante fue el de Serapis, instaurado en época tolemaica como elemento catalizador de los sentimientos religiosos tradicionales con los nuevos planteamientos de corte helenístico. Los sucesores de Alejandro Magno vieron en esa devoción popular un recurso político para unificar a los dos pueblos bajo una misma motivación religiosa y así poder ejercer también un poder centralizado sobre ambos grupos. Los quemitas reconocían en Serapis a sus dioses tradicionales Osiris y Apis, y los griegos veían en la imagen del nuevo dios una representación típica del panteón helénico, pues Serapis era representado en forma muy similar a Plutón. Pero al margen del origen y la naturaleza de las divinidades, creo que la religión quemita puede entenderse mejor si es contemplada en dos ámbitos que determinaron el día a día de las gentes del Nilo: la vida cotidiana y la muerte. Y por ello, creo pertinente distinguir entre una religión enfocada a los vivos y otra enfocada a los difuntos, por mucho que ambas se encontrasen conectadas dentro de un ciclo vital mucho más amplio. La religión para los vivos queda maravillosamente representada en esta imagen: la salida del sol por el oriente, el nacimiento supremo, la vida de toda la creación. Y apropiándose de este fenómeno se asienta uno de los más fuertes pilares ideológicos de la institución monárquica, ya que es el símbolo de su poder divino. Tras la unificación territorial en el 3150 a.C., la monarquía fue consolidando su poder hasta que, a partir de la cuarta dinastía, los reyes comenzaron a atribuirse una ascendencia divina, pasando desde entonces a ser venerados como hijos del sol divino, de Ra. Y es importante señalar que este recurso simbólico constituye el primer caso de divinización de un rey vivo en la historia de la humanidad. El rey aparece desde entonces estrechamente abrazado por los dioses y recibiendo sus bendiciones. Tanto desde el punto de vista iconográfico como literario, fue incluido como miembro de la corporación divina y considerado como su representante en la tierra. Y al igual que los otros dioses, tenía su propio ámbito de autoridad, el Valle del Nilo y sus habitantes, por quienes intermediaba ante los entes divinos. Esa estrategia propagandística utilizó diversos recursos. En muchas ocasiones, los palacios y los templos adoptaron una configuración arquitectónica similar,
encaminada a situar a su principal ocupante en el foco de atención. Es más, los templos más importantes albergaron pequeños palacios reales cuyo acceso quedó restringido a un grupo muy selecto de personas. Y una de las razones de esa limitación de movimientos fueron las estrictas normas en cuanto a la salvaguarda de la pureza del dios rey, que a la vez impedían que éste se comportase de modo impropio al de una divinidad. Otro recurso fue el uso de la perspectiva jerárquica en la iconografía regia. Cuando el rey comparece en compañía de otras divinidades, se muestra al mismo tamaño que éstas, como podemos observar en la imagen de Seti I realizando una ofrenda a Amón y Mut en presencia de Ptah, plasmada en su templo funerario de Luxor. Pero cuando es representado en escenas terrenales, su imagen aparece magnificada respecto al del resto de los mortales, sobresaliendo desmesuradamente incluso por encima de los más altos funcionarios de su séquito. Además, la intención de difuminar los límites entre el rey y las divinidades se intensificó mediante dos recursos iconográficos. Por una parte, podríamos hablar de un proceso de zoomorfización de la figura real. Considerando la importancia que en la religión quemita adquieren algunos animales como receptáculos del espíritu divino, es muy significativo que desde los mismos inicios del periodo dinástico se hayan utilizado varios animales para representar la fuerza y la naturaleza sobrenatural del rey. Además del halcón, los dos animales sustitutivos más populares fueron el león y el toro, representantes de la ferocidad y la nobleza respectivamente. Y prueba de ello no es sólo que en las ceremonias públicas el traje ceremonial del rey ostentase un rabo de toro como símbolo de poder, sino también que la fusión de las dos figuras del león y el monarca dio lugar al más importante de los iconos reales, la esfinge. Y en sentido inverso, podríamos hablar de una antropomorfización de la divinidad. El mejor ejemplo de esto lo encontramos a partir de finales del Reino Medio, cuando, con el ascenso del dios Amón a la categoría de divinidad principal, comenzó a cultivarse el parecido físico entre el dios rey y el rey de los dioses, remarcando así la naturaleza híbrida del monarca. Y para ilustrar esto, baste un ejemplo: la imagen del rey Horemheb junto al dios Amón. Si no fuese por los atributos como las respectivas coronas, ¿alguien sabría distinguir cuál es el rostro del rey y cuál el del dios? Pero tras la vida terrenal sobrevenía la muerte, el fin de la vida física, identificado con el ocaso. La muerte fue un evento que los quemitas supieron implementar de forma magistral en su concepto supremo de existencia. Pero para ello fue necesario desarrollar otro corpus dogmático y litúrgico que nos lleva al segundo aspecto de su mundo espiritual, la religión para los muertos. En efecto, la búsqueda de la inmortalidad y los consiguientes vínculos que mantuvo la religión quemita con el fenómeno de la muerte incentivaron el desarrollo de un entramado ideológico y ceremonial de una riqueza sin precedentes. Y a través de ese entramado, el rey y sus más directos allegados en el Reino Antiguo y el resto de los habitantes del Valle del Nilo a partir del Reino Medio, canalizaron sus esperanzas de alcanzar una vida imperecedera en el más allá. Un aspecto básico de la cultura y de la religión quemitas fue la creencia en la vida de ultratumba, entendida como la continuación de la vida terrenal y en la que la muerte no era sino una paralización momentánea susceptible de ser superada. Las condiciones ambientales favorecieron desde época predinástica una preservación natural de los cadáveres enterrados en la arena. Y es probable que este fenómeno fomentase la creencia de una existencia más allá de la muerte física. La ideología quemita sostenía que el universo estaba integrado por espíritu y materia. El cielo era la morada de los seres espirituales, la tierra, la de su dimensión material. En ese mundo, el ser humano tenía una posición intermedia entre los seres espirituales y los materiales, ya que su personalidad tenía componentes de ambas clases. Esta doble condición determinó que la personalidad humana quedase configurada por 4 elementos:
Dos de ellos eran de naturaleza material, el cuerpo, Het, y su sombra, Shut. Los otros dos eran espirituales. El Ka era una partícula divina consustancial a la persona. Aunque para nuestra ideología occidental sea un elemento difícil de precisar, podríamos aceptar que corresponde a la fuerza vital del individuo, el doble del ser corporal. Todos los kemitas poseían un Ka inmortal que les brindaba protección desde el momento de su nacimiento. El otro componente era el Ba, que corresponde más o menos al concepto occidental del alma. Era el soplo que animaba la vida, la energía espiritual. Este elemento, representado con la forma de un pájaro con cabeza humana, nacía también con la propia persona y también era inmortal. Por ello, para ser feliz en el más allá, el difunto necesitaba rodearse de todo lo que tuvo en la vida terrenal, y de ahí la importancia dada a las representaciones de la vida cotidiana y a los ajuares funerarios presentes en las sepulturas. En el momento de la muerte, el Ba y el Ka abandonaban el cuerpo, por lo que era necesario que ambos elementos se reencontrasen en el más allá a fin de asegurar la supervivencia del difunto. Esto se lograba mediante complejos rituales y, como el elemento espiritual estaba ligado al cuerpo, era imprescindible preservarlo como base física de dicha supervivencia, ya que sin este la personalidad quedaría incompleta. Pero para conjurar el peligro de aniquilación eterna que planteaba la muerte, fue necesario construir una sólida estructura ideológica en el centro de la cual se sitúa el mito de Osiris, sin duda el exponente más antiguo y permanente de esa ideología de salvación. Osiris encarna la idea de resurrección e inmortalidad. Y tanto es así que hasta la democratización de los rituales funerarios a partir del Reino Medio, solo el rey y sus más directos allegados tenían acceso a un enterramiento conforme al ritual osiríaco y, por lo tanto, a la resurrección y a la vida eterna. El mito se retrotrae a los mismos tiempos de la creación, cuando Osiris, ayudado por Isis, su esposa y hermana, sucedió a Atum como rey de la tierra. Esto desató la envidia de su hermano Set, que lo asesinó para apoderarse del reino. Tras el asesinato, Set despedazó el cuerpo de Osiris, dispersando a los distintos miembros en el Nilo. Pero Isis los recuperó y, gracias a potentes hechizos, pudo reconstruir el cuerpo de su esposo, a excepción de sus órganos genitales que fueron devorados por los animales acuáticos del Nilo. Seguidamente, y con ayuda del dios Anubis, procedió a embalsamarlo. Y gracias a ello, Osiris pudo retornar a la vida inmortal, coronándose rey del mundo inferior, la tierra de los muertos. Y he aquí que llegamos a uno de los aspectos esenciales de la ideología funeraria kemita, la momificación. Isis y Osiris crearon un precedente, a partir del cual quedó establecida la necesidad de mantener unidos a los elementos espirituales y materiales del individuo. Obviamente, ello condujo al surgimiento y desarrollo de las técnicas de momificación como medio para preservar el cuerpo físico, o lo que es lo mismo, el nexo entre las dimensiones material y espiritual de las que antes hablamos. El inicio de la momificación parte de un hecho fortuito. Las comunidades predinásticas enterraban sus difuntos en simples fosas excavadas en la arena del desierto. Esto, combinado con los altos niveles de aridez, daba lugar a un proceso de liofilización natural de los cadáveres que quedaban perfectamente preservados. Tras la fase de momificación natural, en los inicios del periodo dinástico se detectan una serie de importantes cambios. El pueblo llano continuó enterrándose en sencillas fosas, pero los reyes y los miembros de la clase dirigente comenzaron a ser sepultados en tumbas construidas con piedra, ladrillo o madera. Y paradójicamente, esta práctica elitista produjo unos efectos desastrosos, ya que, privados del contacto con la arena, los cuerpos ya no se deshidrataban. Se descomponían rápidamente, quedando reducidos al esqueleto. Como consecuencia, se produjeron los primeros ensayos de conservación artificial del cadáver, que ya a principios de la Cuarta Dinastía se encontraban lo suficientemente evolucionados como para iniciar el ritual de momificación tal y como lo conocemos ahora. Pero la momificación no fue solo un método para preservar los cuerpos,
sino que se convirtió en un complejo ritual en sí mismo, porque contempla toda una serie de acciones impregnadas de una profunda religiosidad. Aquel método se convirtió en todo un arte, llevado a cabo en las casas de la muerte, donde se practicaron diversos grados o calidades de momificación a los que se podía optar según los recursos económicos disponibles. En el procedimiento más costoso se comenzaba por extraer el cerebro a través de las fosas nasales. Luego se efectuaba una incisión en el costado derecho, por donde se extraían el hígado, el estómago, los intestinos y los pulmones, órganos que eran tratados y colocados en 4 recipientes llamados vasos canopos, que representaban a los hijos de Horus, unas divinidades cuya misión era proteger su contenido de la destrucción. Amset, con tapa en forma de cabeza humana, donde se guardaba el hígado. Hapi, con tapa en forma de cabeza de babuino, custodiaba los pulmones. Kebeshenwef, con tapa en forma de cabeza de halcón, contenía los intestinos. Duamutef, con tapa en forma de chacal, recibía el estómago del difunto. Tras esto, el interior del cuerpo era lavado y rellenado con sustancias aromáticas y bolas de lino. Seguidamente era cosido y se le dejaba durante 70 días en un baño de carbonato sódico para eliminar la humedad de los tejidos. Y por último, el cuerpo se ungía con grasas y aceites, se maquillaba y tras vendarlo se introducía en el sarcófago. Y precisamente por eso, porque el sarcófago había de contener y proteger la momia, es un implemento que ocupa un lugar muy importante en el ritual funerario quemita. Durante el predinástico se recurrió a pieles de animal y esteras para envolver a los difuntos, pero a finales de ese periodo aparecen los primeros sarcófagos elaborados en terracota o con tablas de madera ensambladas. Estos materiales continuaron siendo usados por la población humilde durante todo el periodo histórico e incluso en algunas ocasiones se recurrió al uso de ánforas como contenedoras del cadáver. Estos ataúdes eran depositados en la tumba, un espacio que fue para los quemitas la casa de la eternidad, el punto de encuentro entre el mundo terrenal y el más allá, que aseguraba el bienestar y la tranquilidad del difunto, ya que era donde podía encontrar el equivalente de lo que usó en vida. De ahí que todo el que disponía de los medios necesarios se preocupase en vida por hacerse construir su morada eterna. En los inicios del periodo dinástico, las tumbas reales y de la nobleza eran de tipo mastaba, un edificio de planta rectangular o cuadrada y alzado tronco piramidal construido sobre un profundo pozo que protegía los restos mortales. Pero en la tercera dinastía aparece el tipo de tumba más representativo de la civilización quemita, la pirámide. Esta modalidad estuvo exclusivamente reservada a los reyes y a sus esposas de los reinos antiguo y medio, asegurando el descanso eterno de sus ocupantes y la inviolabilidad de su momia y ajuar funerario. Pero su simbolismo va mucho más allá, ya que es el lugar donde habita el alma del monarca, el punto de unión entre el cielo y la tierra y el elemento que consagra tanto la exaltación del rey difunto como el poderío y la supremacía sobre los habitantes de Kemet que ostentó en vida. Es la garantía de que esa institución intermediaria entre los dioses y los hombres protegerá a su pueblo durante su vida y más allá de ella. En el Reino Medio, las pirámides empezaron a ser sustituidas por sepulcros excavados en la roca. Las de la realeza se concentran en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas en Waset, la capital que ahora conocemos como Tebas. Y las de la nobleza y el resto de la población se dispersarán por múltiples puntos a lo largo del Nilo. Una vez que el cuerpo era depositado en la tumba, se procedía al ritual denominado apertura de la boca, consistente en la restitución mágica de las facultades que el difunto había tenido en vida, gusto, olfato, vista, tacto y oído, para que dispusiese de ellas en el más allá. Tras esta ceremonia y el banquete subsiguiente, tenía lugar el juicio de los muertos, en el que se pesaban las obras del difunto para saber si era digno de ir al reino de Anubis, supervisor de todo el proceso. Si los platillos quedaban en equilibrio, el difunto era exculpado y avanzaban hacia Osiris acompañado por Horus, alcanzando la inmortalidad y trasladándose a los campos de Aru, donde la existencia era una versión glorificada de la vida en la tierra.
Pero si estos platillos no quedaban en equilibrio, el ib, el corazón del difunto, era arrojado al ammit, la devoradora de los muertos. Esto se denominaba la segunda muerte y suponía para el difunto el final absoluto de su existencia. Todo este entramado ritual, que al principio había estado reservado a la realeza y a la aristocracia, experimentó un profundo cambio a partir del Reino Medio, ya que es a partir de entonces cuando la momificación y sus ritos colaterales se ponen también a disposición del resto de la población, siempre que su poder adquisitivo lo permitiese, claro. De esta forma se abre para el pueblo llano una esperanza de inmortalidad que hasta entonces había estado reservada solo a unos pocos quemitas.